Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad vamos a conversar con la escritora mexicana Angélica Santa Olaya, quien está con nosotros el día de hoy. Bueno, le damos la bienvenida a Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí muy bien desde la Ciudad de México saludando a todo tu público del mundo literario. Aquí Muchísimas andamos. gracias, Angélica, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría que por favor nos puedas hablar un poco acerca de tu labor como escritora, cómo es que se inicia este camino para ti y bueno, me comentabas también que dentro de un rato, o sea, poco tiempo después de esta entrevista, tienes una presentación también. ¿Cómo es tu vida como escritora, pero sobre todo también cómo inició este camino? Claro. Bueno, pues es una historia un poquito larga, porque pues yo tuve contacto con la literatura desde muy pequeña. Desde a los 4 años, una abuela que tenía yo y que era maestra de primaria y que pensaba que yo era una niña muy traviesa y que podía estar haciendo mejores cosas con mi tiempo que andar haciendo travesuras o andando en mi triciclo por la colonia, ¿no? Entonces me enseñó a leer y a escribir, de modo que yo a los 4 años ya leía y ya escribía. Y por otra parte, pues mi padre leía mucho, era un lector avieso, había libros por toda la casa y pues no faltaban los libros. Me acuerdo mucho que me llevaba al supermercado, iba yo con él, y en vez de pedir dulces, de llorar por dulces, yo lloraba por libros, porque me compraba libros. Y pues bueno, como un libro es más caro que un dulce, pues había que hacer ahí una labor, ¿no? Pero siempre salía ganando yo. Entonces, pues yo desde muy pequeña tuve contacto con los libros. Mi primer libro leído fue Mujercitas. Y pues bueno, de ahí todos los cuentos de Grimm, y etcétera, ¿no? Todos los cuentos clásicos pasaron por mis ojos. Rapunzel y Hansel y Gretel y todos esos cuentos clásicos de la infancia. Y pues de ahí me seguí. Como les decía, yo leí Mujercitas, fue el primer libro que leí. Y de ahí me surgió la idea de que yo quería ser como Joe. Joe es la hermana, una de las hermanas de Mujercitas, que quería ser escritora. Y entonces pues yo dije, yo también quiero ser como Joe. Y desde ahí me surgió la idea desde muy chica. Pero pues bueno, es como cuando dice uno, yo quiero ser doctor, yo quiero ser piloto, ¿no? Pues no te la crees, pero yo seguía leyendo y seguía escribiendo. A los 9 años escribí mi primer cuento, que es un cuento de los que hoy llamaríamos cuentos breves, que hoy se llaman minificción, pero en ese tiempo sería cuento breve. Y, y pues seguí escribiendo. En la secundaria escribí algunos poemas, porque pues bueno, es la época en que se empieza uno en la moriscat, ¿no? En el compañerito, etcétera. Y empecé a escribir poemas porque en el libro de español que nosotros teníamos, había una parte de Hojas Azules que era una antología de literatura y de cuentos, ensayos, poemas. Y en esa pequeña antología venía un poema de Pablo Neruda, el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titiran los astros azules a lo lejos, ¿no? Y entonces, ay, me encantaba ese poema. Y ahí yo dije, quiero ser poeta también, ¿no? O sea, todo lo que leía se me antojaba hacer. Y, y pues bueno, tengo esos poemas, por supuesto, los tengo guardados, pero antes de que me vaya yo de esta dimensión, me voy a encargar de que se queden, que son malísimos. Y, y bueno, pues de ahí a los 18 años me gané mi primer premio de literatura, que fue
de cuento breve, precisamente en un diario mexicano que se llamaba El Nacional, que ya no existe. Y pues me gané mi premio, me dieron mi dinero, fui a cobrarlo, me lo troné con mi novio y seguí viviendo. Pero es curioso porque cuando uno está, pues yo creo que destinado en parte, ¿no?, a la literatura, uno de momento no se da cuenta, pero lo hace, o sea, escribe, lee, y no te das cuenta. Entonces fue, como te digo, cobré mi dinero y tan, pero yo seguí mi vida, o sea, nunca dije, ay, que voy a seguir escribiendo a ver si me gano más premios, ¿no? Y pues fue, de ahí pasó mucho tiempo, aunque yo seguí escribiendo y leyendo. Para escribir hay que leer mucho, eso hay que dejarlo muy claro. Y fue hasta el año 2004 más o menos en que yo me empecé a decidir tomarme en serio la literatura, porque en el año 2004 ingresé a la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Y entrando, luego gané un premio de literatura infantil con un cuento que se llama La Casa de la Tía Rotul. Y ahí en ese momento fue cuando dije, creo que sí puedo intentar ser escritora, ¿no? Como que fue la segunda señal ya así de decir, sí, lo quiero intentar. Y pues aquí estamos, Manuel, y pues es un trabajo arduo. Decía mi maestro de la SOGEM, Teodoro Villegas, decía, es un trabajo de horas nalga, y sí es cierto. Tiene que estar aquí escribiendo o tiene que estar leyendo. Ahorita si me ven bostezar un poquito, me disculpan, pero es que anoche dormí 2 horas y media porque estoy en un proyecto, estoy haciendo un proyecto que no me quedaba y se me atoraba y no puedo estar en paz hasta que no consigo que quede. Y entonces me dormí 2 horas y media nada más. Así que si me ven bostezar, saben por qué, porque soy obsesiva. No te preocupes, Angélica, al contrario, se entiende, te agradezco nuevamente el tiempo que tienes para poder conversar aquí en el programa Mundo Literario, y lo que comentas es bastante curioso, es un patrón, digamos, que se repite en muchísimos escritores, y debo decir en grandes escritores, ¿no?, como Gabriel García Márquez, por ejemplo, que dice que aprendió a contar sus primeras historias porque escuchaba las historias de su abuela. También otro escritor, en este caso peruano, Cromwell Jara, también se hizo escritor porque empezó a escuchar las historias de su abuela. Y bueno, tú nos estás retratando algo similar. También tuve esa experiencia, Manuel, también la tuve. Fíjate que yo creo que mi padre adquirió el hábito de la lectura por su papá, porque mi abuelo, cuando yo era chica, me sentaba en sus piernas y me contaba cuentos, pero de manera oral, porque antes los abuelos contaban cuentos de manera oral. Me contaba el cuento del Ego Sabio, me acuerdo perfectamente. Y mi abuela, cuando me iba yo a dormir a su casa con una prima que tengo, todavía vive, nos contaba en la noche ahí ya acostaditas en la cama, nos contaba el cuento de la hormiguita coqueta y el ratón Pérez que se cayó en la olla. Y pues yo creo que todo eso influye en uno, o sea, se te va metiendo la literatura en la cabeza y en el corazón. Muy bien lo que nos compartes, Angélica, te agradezco. Vamos a leer tu presentación para que, en este caso tu biografía, para que el público pueda conocerte un poco más. Una gran escritora a la que hay que seguir los pasos, Angélica Santa Olaya, así la encuentran. Gracias. Con el nombre que aparece en la pantalla también, Angélica Santa Olaya, una escritora mexicana. Y bueno, ella nació en México, en Ciudad de México, es poeta, escritora, historiadora también y maestra de creación literaria en minificción, cuento y haiku para el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBAL. Es egresada de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?
Sí, Me, sí, creo sí, creo que es el nombre correcto, Enat exactamente. Isohem. Primer lugar, además del concurso de cuento breve del diario El Nacional en el año 81, además del concurso de cuento infantil Alas y Raíces a los Niños del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato en el 2004. Fue segundo lugar del quinto certamen internacional de poesía Victoria Siempre en el año 2008 en el país de Argentina. Mención honorífica en el primer concurso de minificción IR de la UNAM en su tinta en el año 2020. También quedó en segundo lugar en el concurso semanal Crónicas de un virus sin corona. Esto en UACM en el año 2020. Mención honorífica en el primer premio internacional de poesía Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2022. Este es un importante premio a nivel internacional. Sí, porque es internacional, sí, sí, sí. Así es, así es. Publicada también, bueno, la escritora Angélica Santaolalla ha sido publicada en más de 100 antologías internacionales de minificción, cuento, poesía y teatro, así como en diversos diarios y revistas en América, Europa, Asia y Medio Oriente. Además es autora de 22 publicaciones de poesía, cuento, minificción y novela. Fue homenajeada en el año 2015 por la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche y en el 2024 por el Círculo Internacional de Escritores del Proyecto Cultural Sur de Chiapas. Ha sido traducida al rumano, portugués, inglés, italiano, chino, polaco, catalán y árabe. Angélica, tienes una gran trayectoria como escritora, pero aquí me queda claro, ¿no?, que es la síntesis de lo que tú realizas, de lo que tú compartes, ya que eres maestra de minificción, por un lado, también de cuento y haiku, ¿no?, donde se trata de condensar la literatura en poquísimas palabras, ¿no?, con la Así minificción también. es. ¿Cómo podrías condensar, digamos, los trabajos que tú realizas? Por ejemplo, me imagino que si has dormido 2 horas es porque has estado mucho tiempo leyendo o escribiendo. Es ¿Cómo que, desarrollas tus trabajos? ¿Cómo es la rutina de escritura que tienes, Angélica? fíjate, Manuel, que yo no tengo una rutina en especial. Em, Soy algo desordenada y más bien intuitiva con mi oficio. He leído que autores como Borges, precisamente, o Juan José Arriola, mexicano, grandes autores, algunos de ellos mencionaban o mencionan que tienen una rutina, ¿no? Que se despiertan, me parece que era Borges el que decía que se despertaba a las 6 de la mañana y tomaba café y escribía de esa hora a las 9 y luego desayunaba, algo así. No, no, yo no puedo hacer eso, pero lo único que sí te puedo decir es que yo necesito silencio y paz para poder escribir o leer. Yo no puedo hacerlo con ruido a mi alrededor, por lo cual cuando mis hijos estaban pequeños, ahorita ya son adultos, los dos hijos que tengo, cuando eran pequeños yo escribía en las noches, cuando ellos se dormían. Ya todo el mundo estaba dormido y yo me subí a mi estudio y a leer y a escribir y ahí me veías hasta las 4 o 5 de la mañana. Soy nochera, siempre he sido nochera. Eh, Ahora que ya mis hijos ya están grandes, pero estoy casada, pues uno tiene, además eso influye también en no tener una rutina, que pues soy ama de casa y pues ser escritor no te exime de tener que lavar los trastes, hacer la cama, lavar la ropa, ¿no? De hacer los quehaceres del hogar, que aunque mi esposo me ayuda y los dos los realizamos, porque pues, los dos vivimos aquí y a los dos nos atañe el asunto, eh, lo hacemos, ¿no? Entre los dos, pero pues cuando me toca y hay que entrarle al toro y entonces no puede uno dedicar al 100% el tiempo a la escritura. Entonces hay que sacarle así arañazos
al tiempo para poder escribir y hacer lo que quiere uno con las palabras, ¿no? Y como te digo, pues así una rutina no la tengo. Lo único que sí es indispensable para mí es silencio, silencio y soledad. Yo no puedo escribir con que alguien me ande rondando aquí alrededor o que estén hablando. O por ejemplo, yo veo que hay muchos compañeros, colegas escritores que se van a los cafés internet y ahí escriben con su computadora y están. Yo jamás podría hacer eso. O sea, a mí el ruido externo, las distracciones no me van. Yo necesito estar sola y que haya silencio. Me identifico con lo que acabas de decir, Angélica. Los escritores no estamos eximidos de esa responsabilidad de las labores del hogar. Por ejemplo, el que te habla también hace algo similar, ¿no? Siempre estoy, digamos, haciendo trabajos en casa y en casa se suele trabajar mucho más, ¿no? Por eso no me gusta estar mucho en casa. Exacto, exacto. El trabajo de casa es un trabajo muy devaluado, muy minusvalorado y es un trabajo muy pesado que ocupa mucho tiempo y que además no es remunerado, ¿no? Entonces, pero pues es necesario para vivir. Claro, todo que se mantenga en orden, porque un escritor, imagínate, Angélica, que no tenga, digamos, un armazón, por ejemplo, de su historia, una estructura, ¿no? Del poema, de la historia que quiere contar, definitivamente tampoco creo yo que tendría un orden dentro de su hogar. Es necesario el orden tanto en la historia que uno va a crear como en la casa. Y un ambiente Exacto. saludable, tranquilo, lleno de calma, de silencio, como tú dices, también puede servir para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Y explayarse al máximo, porque ya se lucha con la página en blanco, ya se lucha, digamos, Exacto. con eso y que lo que queremos es tranquilidad. Angélica, me gustaría que en unos instantes puedas leernos algunas de tus creaciones, si tienes, por ejemplo, algunas minificciones o poemas. Sí, claro. Mira, les presento a mis más recientes libros, mis más recientes hijitos. Este se llama Abuelo de Palabras. Fue publicado, editado y publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es el más reciente. Bueno, no es cierto, el más reciente es este, que se llama Mini Imaginario, que también es de minificción. Este libro es una de las antologías nacidas del curso taller de minificción que yo doy desde hace 6 años. Y bueno, generalmente yo no estoy incluida en las antologías de mis talleres, pero en esta tuve que entrarle porque de 4 personas que iban a ser las antologadas, una se bajó del proyecto porque vive en la Patagonia, imagínate, y dijo, no, porque ¿cuánto me va a costar que me manden mis libros hasta acá? Y tenía toda la razón. Entonces, pues se bajó del proyecto y se quedaron 3 y luego cuando ya había 3, una de ellas falleció, desgraciadamente, y pues bueno, quedaban 2 y estaban muy tristes y yo dije, bueno, pues reto con ustedes para no dejarlas solitas, ¿no? Y entonces en esta antología sí estoy, en la otra que se llama Cuatro en Breve, y que ahorita no tengo aquí el libro, se me olvidó sacarlo, pero en esta sí estoy. Entonces les voy a leer de mi imaginario uno de mis textos. Uh-huh. Que, bueno, como yo soy historiadora, también la historia, cuando estudié historia, me cambió la visión del mundo y me cambió la literatura también, la literatura que yo escribí. Entonces ya no puedo dejar de ver al mundo con los ojos hacia afuera, ¿no? Porque antes generalmente era yo muy como hacia adentro, mi literatura era muy lírica, muy hacia adentro, y la historia me sacudió y me hizo ver hacia afuera. Entonces aquí, en esta minificción que les voy a leer, hay un poquito de la historia de mi país que amo tanto, que es México. Se titula La otra historia.
Los pedazos desgarrados y sangrantes de Coyolxauhqui rodaron cerro abajo mientras Huitzilopochtli arrojaba al cielo la cabeza de su hermana, que al instante se convirtió en la luna. Desde entonces, cada noche, la desmembrada convertida en astro arropa la luz de los que, por seguirla, fueron salvos de la furia del dios de la guerra, y fieles se acurrucaron a su lado en forma de estrellas. Pero sobre todo, ella alumbra la oscuridad donde quedó enterrada la historia de una mujer que lideraba 400 hombres y fue asesinada para romper en pedazos su poder. Tal como sucede hoy, cuando alguna heredera de la guerrera azteca, poseedora del cántaro donde burbujean la vida y la muerte, osa empuñar la vigorosa palabra capaz de mover hombres y montañas. Un poquito de historia sazonada con el tema tan actual de la violencia de género. Muy bien, muy bien. Es importante que el escritor retrate lo que está sucediendo a su alrededor, levante la voz, ¿no? Levante la voz y sobre todo también se familiarice, ¿no?, con lo que está pasando, se ponga en el lugar, en este caso, de las personas, del mundo en que se vive. Angélica, en estos momentos voy a hacer una publicidad respecto al programa, ¿no?, que llega gracias a nuestro amigo Fernando Castillo Ramfer. Eres un escritor de República Dominicana y tiene este libro, Odisea en el Mar Caribe. Agradecemos el apoyo de nuestro amigo escritor Fernando Castillo. Gracias a Odisea en el Mar Caribe llega este programa. Los invitamos a poder adquirir este libro, a los que deseen sumergirse en una novela llena de aventuras, en una novela en la cual están retratados dos inmigrantes que buscan un futuro mejor, ¿no? Y todas esas peripecias que seguramente la han pasado muchísimos inmigrantes, de alguna manera con este libro se van a sentir reflejados, que su historia ha encontrado eco, su historia ha encontrado voz, ¿no? Y este libro no lo dejará, digamos, de lado, ¿no? Así que, por favor, los invito a adquirir Odisea en el Mar Caribe, que está disponible en Apple Books y Amazon Kindle. Muy bien, en esta parte del programa quiero también leer algunos saludos, mientras vamos a también a escucharte nuevamente, Angélica. Fernando Castillo Ramfer, ¿no?, que está conectado al programa. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, saludos a Manuel, Angélica y la audiencia. Muchísimas gracias. Saludos, Fernando. Mariluz Clemente, congratulations. Muchas gracias. Mariluz, Milka, excelente, gracias por compartir. Joan Cueto, perdón, muy interesante entrevista, gracias por compartir sus bellas letras. Odilon Arán, también un amigo mexicano, en este caso él radica en Pensilvania, en Estados Unidos, nos dice, excelente texto, muchas gracias por compartir. Muchísimas gracias a ti, Odilon. Angélica, antes de pasar a otra parte del programa, que es en este caso Conociendo tu Biblioteca, ya nos vas a compartir algunas, digamos, algunas cosas bastante extrañas de tu biblioteca, algunas confidencias, mejor dicho, pero antes me gustaría que nos puedas compartir ese secreto o ese consejo para poder quedar finalista, para poder ganar algunos premios como ya lo has hecho, ¿no? ¿Cuál es ese secreto que tienes? Aunque si se puede compartir, claro. Pues no es ningún secreto. Yo si hubiera algún secreto, por supuesto se los compartiría. No siempre me funciona. Es que también, aparte de los premios que he ganado, de las distinciones que he tenido, he entrado a muchas otras en las que no he quedado. Pero creo que si hubiera un secreto, ese secreto tendría que ser la autocrítica. Revisar nuestro trabajo, corregir, porque a veces nos engolosinamos con nuestras propias letras y nos es difícil, pues, desechar, ¿no?
tirar a la basura lo que literariamente no funciona. A veces es como escribimos de nosotros y de lo que sucede a nuestro alrededor, como tú bien lo mencionabas hace un rato, pues a veces uno quiere o se aferra a escribir las cosas tal como sucedieron y no es así. O sea, la catarsis por sí misma no es literatura. Hay que escribir catárticamente, pero después esos textos hay que trabajarlos para convertirlos en literatura. Y yo añadiría a esa autocrítica y esa revisión constante, un ojo crítico. Fíjense que un ojo de confianza, precisamente por esto que te digo de que a veces uno se engolosina con sus propios trabajos. El libro que ganó la mención esta que tú mencionabas, que sí me parece muy importante, no solo porque es internacional, que es este libro que se llama Morfología del Hacer, no solo por eso, fíjate que este libro tiene un valor muy especial para mí, porque fue un libro que yo escribí en el 2011, cuando yo estuve 6 años fuera de mi país viviendo en el Medio Oriente. Y el 2011 fue el primer año en el que yo estaba allá y fue muy duro para mí, fue una situación no agradable, no fuimos por gusto a turistear ni porque nos pareciera maravilloso estar allá, sino por necesidad económica y familiar. Y y entonces el primer año, el 2011, yo me estaba muriendo de la depresión literalmente, de estar lejos de mi tierra, de mi gente, de mis calles, de mis ruidos, de mi país. Y ahí nació este libro, ahí nació ese año. Fíjate cuándo se vino a ganar la mención honorífica, en el 2022. Es decir, 10 años, casi 10 años después. Durante todos esos 10 años, yo lo estuve corrigiendo, trabajando. Fue muy duro porque cada vez que lo sacaba yo para trabajar en él, empezaba yo a leer y decía, y me ponía a llorar, y decía, ay, qué jodida estaba cuando escribí esto, ¿no? Porque es así, a veces los escritores, pues, tiramos todo el dolor en el papel, en la hoja, a través de la pluma. Y me tardé todo ese tiempo en corregirlo. No obstante, lo envié después de 8 o 9 años, lo envié a un concurso y nada pasó. Y yo dije, ay, ¿qué pasará con mi libro? Y, y entonces acudí a un amigo muy querido, Jorge Manzanilla, le mando un saludo a mi querido Jorge, que es poeta, es un poeta joven, más joven que yo, que también ha ganado premios, muy buen poeta, además es mi amigo entrañable. Y le dije, oye, chécame este libro, porque algo pasa con él, siento que algo pasa. Le tengo toda la confianza porque sé que va a ser honesto conmigo y que me iba a decir tal como fue, ¿no? Entonces se lo mandé y lo empezó a checar y lo empezó a leer y me dijo, me devolvió, querida, te mando 3 poemas tallereados y te digo, revisa tu libro porque le sobran muchos poemas, le sobran ahí. Y efectivamente, eran como 140 páginas originalmente las que yo le di a leer a él, quedaron 80 y algo. Fíjate todo lo que tiré a la basura. Entonces, y fue duro, porque te digo, pues, o sea, de donde nació este libro, era de mi dolor, de mi nostalgia y mi melancolía de estar fuera de mi tierra, ¿no? Y pues fue duro tirar eso a la basura y decir, esto no sirve literariamente hablando, no sirve. Y efectivamente tuvo razón mi amigo, cuando yo tiré todo eso y lo volví a mandar, pasa esto, ¿no? Que se gana la mención y pues eso me confirma, y como les digo, que pues no debemos de confiarnos los escritores, o sea, tenemos que
que revisar y revisar, y no porque ya tengamos 20, 30, 40 años de escribir, ya esto que escribí ya lo mando y lo publico, ¿no? Yo les digo mucho a mis alumnos, nunca hagan eso, o sea, cuidado con las redes, porque luego ahí ves cosas que dices, ay, Dios mío, se levantaron en la mañana y escribieron y ahí ponen, ahí les va este poema, hoy salió el sol, muy bonito, y creen que por ponerlo en forma vertical ya es un poema, y no, no es así, ¿no? Poner en forma vertical las palabras no es hacer poesía, o sea, no es eso nada más. Pero bueno, esa es la facilidad de las redes y lo que ahora vivimos, pero sí hay que tener cuidado si es que queremos pues hacer algo de calidad. Yo respeto muchísimo a la literatura porque he vivido con ella casi toda mi vida. Además me ha salvado la vida literalmente varias veces y no es metáfora, es literal. Entonces yo la respeto muchísimo, respeto mi literatura y respeto la literatura que va a ir a dar precisamente ahorita con todo esto de las redes, que va a ir a dar afuera a todo el mundo, a Timbuktu, ¿no? Y que la gente, alguien diga, ay, esto es la literatura mexicana, qué horror, ¿no? Entonces yo cuido muchísimo eso con mis alumnos y les insisto, revisen, revisen, corrijan, corrijan, búsquense un ojo de confianza y sean autocríticos, porque pues, si hubiera un secreto, para mí es ese. Qué gusto escucharte, Angélica Santa Olaya. De verdad que se aprende mucho escuchando a escritoras como tú. Bueno, vamos a otra parte ahora del programa, una parte un poco más tal vez amena, diferente, que nos puedas ahí compartir algunas confidencias, algunas lecturas personales. En esta sección, en este segmento del programa, Conociendo tu Biblioteca. Angélica, dentro de tu biblioteca, digamos, ¿cuántos libros aproximadamente la conforman? ¿Cuántos libros tienes en tu biblioteca? Ay, querido, no sé, no sé, son muchísimos. Si te enseño, bueno, ahorita nada más ven la parte de atrás de mi recámara, pero tengo aquí encima de la cómoda, tengo encima del buró, tengo encima de la mesa, tengo encima de, los libros andan por todos lados en esta casa. Claro que tengo un librero en la sala, que está, pues, ¿no? Está allá. Un número, por decirlo así. Está allá. Un número. Y hay otra recámara aquí atrás de la mía, que es un estudio y donde hay también toda una pared llena de libros. Y aparte todos los que tengo aquí a mi alrededor, y acabo de comprar este mueblecito que ven aquí, que estoy señalando, está lleno de libros también. Era un mueblecito que mandé a hacer para poner mis bolsas, para guardar mis bolsas. No, ya saqué las bolsas y metí mis libros. Digamos que entonces podrían ser más de 2.000 fácilmente, más de 2.000, 3.000 libros. ¿De cuánto? Más de 2.000 o 3.000 libros aproximadamente. No te sé decir. Y aparte tengo otros que están en cajas. No, bueno, o sea, y cada vez que compro un libro, mi esposo me dice, ya no compres libros, ¿dónde lo vas a poner? No sé, pero lo tengo que tener. Eso suele pasar, ¿no?, con muchos escritores, ¿no? Yo de verdad que te felicito, eres una escritora 100%, digamos, apasionada por tu trabajo, porque hay muchísimos escritores. Lo que estás contando le ha pasado a muchos escritores, te cuento, incluso a mí. ¿Para qué traes más libros? ¿Dónde van a entrar esos libros? Y todo eso, ¿no? Sí, Es lo que nos suelen decir. Angélica, dentro de los libros que tienes, me imagino que hay, bueno, a todos le debes tener cariño, pero ¿cuáles son esos libros que consideras más valiosos en tu biblioteca? Tal vez por la dedicatoria, por la firma, porque te costó muchísimo conseguirlo económicamente y también que fue muy difícil, ¿no?, de conseguir ese libro. ¿Cuáles serían esos libros más valiosos? Sí, sí tengo algunos libros muy amados. Pues, por ejemplo, no lo tengo aquí, me tendría que parar para mostrárselos porque lo tengo. Mi primer libro, que es el de Mujercitas, que les decía yo, que es un librito así chiquitito, porque era una versión para niños, obviamente, ¿no? Era una versión, pues, abreviada. Perdón, estoy un poco ronca. Y lo tengo, ya está todo descuajeringado y todo, ya lo pegué con Durex y etcétera, pero ahí lo tengo. Ese, por supuesto, es uno de mis libros. Los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, por supuesto, porque fue
como el detonador para mí de querer entrarle a la poesía, ¿no? De decir, yo quiero hacer esto, porque suena muy bonito. Me encanta otro libro importantísimo para mí, que me ayudó también muchísimo en la adolescencia y que yo se lo he dado a leer a algunos de mis alumnos cuando veo que es necesario, es el Demian de Hermann Hesse. Es un libro maravilloso. Para nacer tienes que romper un mundo. Es como la esencia, ¿no? de ese libro que es hermoso y que funciona, funciona cuando lo he dado a leer a alguien más de los chicos, que creo que es un libro que funciona muy bien cuando están jóvenes, cuando uno está joven, para abrirles los ojos y para motivarlos, sobre todo cuando uno vive circunstancias difíciles, ¿no? Familiarmente hablando. Para nacer hay que romper un mundo. Sí. Tengo Demian, también en mi biblioteca las obras completas de Jorge Luis Borges, que, bueno, Borges es maravilloso, pero esas, fíjate que yo no las compraba porque eran muy caras. En alguno de los viajes que hice a Argentina dije, no puedo con esto, era mucho dinero, ¿no? Si compraba yo las obras completas, ya no podía regresar a México, ¿no? Y entonces una amiga muy querida, argentina, a la que le mando un saludo también, la adoro, Pepe Pío, hasta la fecha somos amigas y nos queremos mucho y es entrañable ella argentina, bonaerense. Cuando ya regresaba yo a mi país, en el aeropuerto, me llegó de regalo las obras completas de Jorge Luis Borges. Entonces dime tú si no voy a amar esos libros, ¿no? Pero además, pues hay otros, hay muchos. Juan José Arriola me encanta el bestiario, el confabulario, son así como Biblias esos libros, ¿no? Los libros de mis queridos maestros, tengo dos queridos maestros, Saúl Ibargoyen, que ya falleció, que fue mi mentor, podría yo decirlo, porque fue mi maestro en la escuela de escritores de SOGEM, y luego de ahí me llevó a su casa a un taller y de ahí nos hicimos amigos y hasta que falleció. Y que era además pues también un gran escritor reconocido internacionalmente y que escribía todos los géneros además. Y de ese mismo estilo ahorita tenemos al maestro Agustín Monreal, que también es un gran escritor al que acaban de homenajear, se acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura y Artes, que es un premio importantísimo, y que también es mi amigo y con él he realizado proyectos literarios, él siempre me anda jalando y pues, ¿qué te digo? De los, en cuanto a poetas, pues bueno, tenemos a Enriqueta Ochoa, mexicana también maravillosa, Eduardo Lizalde, que también era bueno, ya no está, ya se nos fue, pero queda su literatura, que también es excelente, Efraín Bartolomé, que también todavía vive y por ahí anda, homenajeándolo andan, y también tiene libros preciosos. Pues, ¿qué te digo? Si es que hay mucha gente querida. Muy buenas recomendaciones, Angélica, porque la mayoría de libros que has recomendado son libros clásicos y esos libros son muy importantes, ¿no? Y agradecerte por compartirnos algo tan personal, ¿no? Para un escritor y sobre todo esas recomendaciones importantes para los jóvenes. Demian, de Hermann Hesse. Angélica, en esta parte del programa, bueno, tenemos una pregunta de parte de Fernando Están Castillo. preguntando ahí algo, estoy viendo. Sí. ¿Qué resulta más fácil? ¿Qué me resulta más fácil? ¿Escribir o vender un libro? Vender un libro. Fíjense que yo soy buena vendedora. Siempre, toda mi vida he vendido cosas. Desde que en algún momento dejé de trabajar asalariadamente u oficialmente, formalmente, con un horario, porque mis hijos estaban pequeñitos y mi esposo viajaba mucho, a veces hasta 6, 7 días, y pues yo estaba sola y tenía que haber alguien con los niños, ¿no? Pero no por eso dejé de trabajar, vendía un montón de cosas. Vendí perfumes, vendí cinturones, vendí bisutería, vendí relojes, vendí ropa, he vendido un montón de cosas.
juegos de baño que yo hacía, inventaba cosas, areteras para poner, cositos para poner los aretes, que me encantan los aretes a mí. Angélica, Toda mi vida he vendido cosas. se me ocurre una pregunta. Espero no molestarte con esta pregunta, pero ¿has vendido tu talento tal vez? ¿Has sido escritora fantasma? No, nunca, ni lo seré, nunca, no, 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 yo respeto muchísimo esas cosas y estoy totalmente en contra. Te hablaba hace un momento del respeto que yo tengo por la literatura, Manuel. Y entre esas cosas está esa que mencionas y muchas otras que si yo les contara las propuestas indecorosas que yo he tenido de escritores y de editores, no tendría los libros que tengo ahorita, sino más, porque me han propuesto ser su amante, un acostón, no sé cómo le digan ustedes allá en tu país. Eh, Todas estas negociaciones, eh, faltas de ética, ¿no? Que con las que pues a veces sí hay gente que se maneja así, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo sí sé de cosas de ese tipo, ¿no? A mí me las han propuesto y no las he aceptado porque yo respeto la literatura, a la literatura como el ente mundial que le nutre el espíritu a la humanidad, a la literatura mexicana, que como te digo, a mí me importa mucho que lo que salga de mi pluma o de la pluma de mis alumnos sea algo digno de verse en el extranjero, en otros lados. Y mi literatura, la que yo escribo, ¿sí? Y mi persona, o sea, yo no entiendo, la verdad, no puedo entender, yo me he preguntado a veces esas personitas que sí hacen este tipo de transacciones, si no se han preguntado alguna vez o pensado esto, valgo tan poquito yo y vale tan poquito mi literatura que tengo que dar mi cuerpo y tengo que hacer esto para que se publique, ¿no? Es como tú mismo minusvalorar no solo tu persona, sino tu trabajo, o sea, no sé si no se dan cuenta de eso. Y pues bueno, yo yo no juego a eso. Gracias por compartirnos tu filosofía de vida, tu pasión por la literatura y el respeto que tienes hacia las letras, ¿no? Que es lo más importante para una escritora como tú, que nos estás compartiendo algo muy personal y la verdad que te lo agradezco mucho, Angélica. No, al contrario. Regresando al tema de conociendo tu biblioteca, me gustaría que nos compartas algunas anécdotas, por ejemplo, si has conocido a algún escritor de la talla del boom latinoamericano, por así decirlo, algunas anécdotas que puedas compartir con otros escritores que has tenido. Pues mira, así como del boom latinoamericano, te podría yo decir, bueno, conozco, no porque sea mi amiga, pero la conozco personalmente me he tomado fotos con ella y he platicado con ella, Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? De las que ahorita pues son muy importantes acá en México. Mi maestra fue Dolores Castro, ¿sí? De poesía, fue mi maestra de poesía en la SOGEM. En la SOGEM tuve maestros muy, muy importantes, fíjate. Dolores Castro, Saúl Ibargoyen, que como te digo, terminando el diplomado, nos dijo a 4 personas, tú y tú, los quiero el sábado en mi casa, y nos jaló para allá, y de ahí seguimos trabajando la poesía. Conozco también a Efraín Bartolomé, que pues yo creo que, o sea, te estoy hablando de gente que va a pasar a la historia de la literatura mexicana, ¿sí? Y con los extranjeros me pasa algo muy curioso, eh, que a veces soy como muy ingenua o como muy despreocupada de quién es esa persona, ¿no? Algunas veces me ha sucedido conocer gentes muy importantes charlar con ellas y hacernos amigos y shalala, y al ratito me entero de que es una persona muy importante y digo, ops, eso me pasó, por ejemplo, con un queridísimo amigo que también al que le mando un beso enorme, lo quiero muchísimo,
Atanusi Cardoso, que es uno de los brasileños, de los íconos brasileños ahorita de la poesía en Brasil. Y pues me pasó eso, o sea, llegué a Brasil una vez a un encuentro de poetas hace muchos años y nos caímos bien y él se acercó a mí, yo iba con mucho miedo porque yo no hablaba portugués en ese momento, fíjate lo aventada que soy, me aventé a ir a Brasil sin saber el idioma, claro que se parece mucho, ¿no? Al nuestro, pero no entiendes todo, o sea, y además yo no lo hablaba, podría a lo mejor entender lo que me decían, pero no hablarlo. Y entonces él me vio, yo creo que me vio nerviosa y un día íbamos a ir a dar una lectura a una escuela, un grupo de poetas, entre ellos yo y él, y me agarró de la mano y me dijo, tú tranquila, tú vas a leer en tu idioma y la gente te va a entender. Me dio una paz, me dio paz y ya de ahí nos volvimos grandes cuates, vino a México, yo lo invité a México porque en algún momento yo también organicé un encuentro de poetas acá en la Ciudad de México, estuvo hospedado en mi casa, cada año nos manda a felicitar a mí y a mi familia, hay un cariño muy entrañable y además, fíjate otra cosa muy importante de él, esta anécdota se les voy a compartir, en ese encuentro de poetas que fue en el 2004-2005 por ahí, ya tiene un montón de tiempo, estamos hablando de casi 20 años, yo iba con mis poemas en hojas de papel, yo no tenía ningún libro, iba con mis poemas enrollados abajo del brazo como te pones la sombrilla y él me vio y cuando me escuchó leer, me dijo, la próxima vez que te vea, te quiero ver con un libro en la mano. Y eso me motivó, me disparó a publicar mi primer libro que se llama Habitar el Tiempo y que él presentó, él me escribió un prefacio para ese libro, no lo tengo aquí ahorita, pero mi primer libro, fíjate, se lo debo a él. Qué importante es que Angélica, alguien que sabe y que te ve posibilidades te diga tú puedes. definitivamente ha sido, son, ¿qué te puedo decir? Señales, son ángeles que están en tu camino, escritores, ¿no? Que de alguna manera tú estás signada por el destino para ser una gran escritora, lo eres como tal, y agradezco tu sencillez, porque noto tu sencillez, lo compartes de una manera que no tiene límite, ¿no? Porque no estás pensando lo que vas a decir, lo dices de manera natural y se nota esa forma que tienes como persona, como escritora, y de verdad yo que sigo intentando ser escritora, querido Manuel. La sencillez está por delante y te caracteriza, Angélica. No me doy por hecha. Te iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Bueno, vamos a leer algunos saludos de parte de las personas que nos están viendo. Claro. Ares, autor, saludos desde España, autor de Erebo. Gracias. Sigue tu camino, estoy seguro que lo vas a lograr, vas a ser un gran escritor. Ares Gómez, que nos ve desde España. Cristian Aicho Carvajal, la Sinfonía Cuántica 1 y 2 de Cristian Aicho Carvajal, autor de estos libros. Felicitaciones, la Sinfonía Cuántica. Interesante el título del libro. Olga Toro Muñoz, una destacada poeta chilena. Muy buena recomendación la de la entrevistada. Mi saludo en un abrazo fraterno desde la Araucanía, Chile. Gracias, gracias. Olga Toro. Priscila Pacheco Castillo, saludos desde Guatemala. Un abrazo para todas las personas que nos ven desde Centroamérica también. Juana Paitan Poma, saludos, éxitos para todos. David Guzmán, saludos desde Fredonia, suroeste de Antioquia, bueno, Colombia, ¿no? Tierra de don F. Gómez y de hombres y mujeres libres, tierra de brujas, artistas y poetas. Bastante llamativo, ¿no? La forma en la que retratas a tu ciudad. Gracias, David, por estar presente en el programa. Angélica, vamos a
Ya recordé la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar tus libros, Angélica? Las personas que nos están viendo, las que son de México, de otros países, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer? Yo estoy compartiendo aquí tu perfil de Facebook para que te puedan agregar, para que puedan seguir tu trabajo. Gracias. Angélica Gracias, Santaolalla. Manuel. ¿Cómo Pues podemos? mira, algunos de los libros, pues no sé si estén todavía, han estado en librerías como la Gandhi, como el Sótano, que son librerías muy conocidas acá en México. En Amazon también hay libros míos, en Amazon por ahí me he encontrado de pronto. Mi novela todavía anda por ahí también en Amazon. En Goodreader también los venden algunos. Hay otros que están agotados, por ejemplo, 69 haikus, que es este librito, que también fue escrito en Emiratos Árabes, que es donde andaba yo por allá, y que son haikus traducidos al árabe. Fíjense. Viene en español y viene en árabe, cada haiku. Este está agotado, este de minificción, que también está agotado. Y bueno, 69 haikus tuve que hacer una segunda edición porque la primera se agotó. Esta es la segunda mexicana. La primera fue española. Pero pues los que están, bueno, una anécdota, fíjate, de leyenda. Este es un libro que quiero mucho porque fue presentado y le encantó mucho a mi maestro Saúl Ibargoyen, pero ya no podemos conseguir más ejemplares porque los editores eh, perdieron una gran cantidad de libros con el terremoto del 2017. Ahí se perdieron esos libros, ya no se han vuelto a pues a publicar, a editar, pero algunos tengo varias publicaciones como de relatos con Eterno Femenino Ediciones, que es una editorial mexicana y que la pueden encontrar en Facebook, así como Eterno Femenino Ediciones. A ella le pueden pedir, a la editora le pueden pedir libros míos y ella se los manda por correo. Y de Abuelo de Palabra, que es el más nuevo, y este de Funambulistas también es de Eterno Femenino, pero también estos dos, o el Mini Imaginario también, si se les ofrece, pues me dicen y yo se los mando por correo vía un depósito. De apenas el próximo miércoles me van a entregar mis ejemplares la universidad, porque no me habían dado ejemplares. Me habían dado solo 8 y pues volaron en la primera presentación. Pero ya voy a tener, entonces pues seguramente también va a estar a la venta en la página de la BUAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero yo voy a tener ejemplares, así que si les interesa alguno de mis libros, si lo tengo en mi stock, pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, ustedes me depositan y yo se los envío por correo. Vendo muchos libros, a mí Facebook me ha servido mucho para ganar lectores y vender libros. Y no falla, yo vendo muchos libros por Facebook. Han ido libros míos a Argentina, a Venezuela, a España, a Chile, a Canadá. Y el correo de México es muy seguro, siempre llegan. Solamente una vez no llegó un libro, pero fue porque la persona, el destinatario me dio la dirección mal. Y entonces el correo me lo devolvió y le dije, mira, aquí, esta es tu dirección. Ay, te la di mal, me dijo. Pues no fue mi culpa. Pero Correos de México es muy seguro. Muy bien, Angélica. A seguir el trabajo de Angélica Santaolalla, escritora mexicana, quien está con nosotros el día de hoy en el programa Mundo Literario. Angélica, vamos llegando a la parte final del programa, nos quedan unos pocos minutos, vamos a hacer una publicidad breve, en la cual queremos recomendarles también, bueno, por supuesto, todos los libros de Angélica Santaolalla, dirigiéndose a su perfil de Facebook, Angélica Santaolalla, como aparece en la pantalla. Así es. Y también, bueno, a los que se encuentren en otros países, Odisea en el Mar Caribe, una novela. Bueno, los libros de Angélica son de minificción, son de poesía, pero es una poesía pura, una poesía desde el alma, una poesía
llena de literatura, ¿no? Y ella se lo puede enviar firmado también, ¿no? A través de correos de mail. Pues. Eso es muy importante. Y bueno, Odisea del Mar Caribe lo encuentran también en Apple Books y Amazon Kindle. Muchísimas gracias, amigo Fernando Castillo. Muy bien, Angélica, vamos a terminar con este segmento que es el ping-pong literario. Yo te voy a decir algunas palabras, por ahí van a aparecer algunas preguntas y me gustaría que las respondas de manera breve, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? En este ping-pong que son varias palabras y preguntas, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué significa México para ti? Mi vida. La literatura. Mi tabla de salvación. Las librerías. Oasis. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, Angélica? Ay, no sé. Poder morir sonriendo. Muy bien. ¿Tienes algún candidato, alguna candidata para ganar el Premio Nobel de Literatura este año? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A quién te gustaría que lo gane? ¿Quién me gustaría? Fíjate, lo que pasa es que el Premio Nobel se lo dan casi siempre a novelistas. Y yo no soy muy de novela, soy más bien de los textos breves. Entonces, pues no te sabría decir, pero si pudiera pensar en alguien que escribe novelas muy buenas, pues Agustín Monreal. Muy bien, muy bien. Agustín Monreal. Hay que leer a este escritor, ¿no? Que está mencionando. Sí, él escribe muchos géneros, escribe poesía, haiku, ficción también. Es un escritor muy prolífico, además. Angélica, ¿el escritor nace con ese talento o se hace en el camino? Pues yo creo que sí nacemos con algo, con un prurito, pero más bien nos hacemos, o sea, influye mucho la cercanía que tienes desde niño con la literatura y el trabajo que le pongas tú. Bueno, ¿y qué significa para ti la poesía? Ay, la poesía es el respirar del universo, en breve, en un suspiro. Muy bien. Y la última pregunta, puede ser que sea la más importante de todo el programa. ¿Cómo te consideras tú, Angélica? ¿Quién es Angélica Santaolalla? Una persona que ha encontrado en la literatura una de sus mayores razones de felicidad. Muy bien. Angélica, te agradezco nuevamente el estar aquí en el programa Mundo Literario. Espero conversar contigo en una próxima oportunidad. Las puertas de Perú están abiertas para ti, para que en algún momento que estés por aquí, poder coordinar alguna presentación, encontrarnos ya en el camino. Ya estuve, querido, estuve presentando este libro Funambulistas allá, en una feria de libro de Perú, hace como 4 años, sí, por ahí. Ah, caramba. Invitada por Alberto Benza. Beto Benza es de Micrópolis Ediciones. Sí, claro. Él me invitó, y también tengo un amigo muy querido allá, poeta, que es Oscar Limache. Seguramente lo conocen. El poeta que vive en San Miguel, sí. Lo conozco. Fue un maestro para mí en la poesía, ¿no? Llevé un taller con Oscar Limache, un destacado es mi amigo. Poeta. Él también ha estado hospedado en mi casa, somos cuates también. Ahora que fui a Perú nos fuimos a echar unos piscos ahí. Unos piscos sour. Bueno, él tiene su biblioteca que le llama La Pacheta. Sí. Muy bien. Tiene libros también firmados por buenos escritores. Tiene una biblioteca impresionante, impresionante, ¿verdad? Sí, él tiene libros míos, por ahí sí
si tienes curiosidad, pregúntale qué libros. Será motivo para ir, para sacarle copia y decir, no. Tengo amigos en Perú muy queridos, muy queridos. Sí. Qué bueno, me alegra. Estuvo padrísimo, ahora que fui a Perú, estuvo el viaje hermoso. Cuando vengas nuevamente, Angélica, vamos a estar coordinando ahí unos detalles. Te voy a agregar a un grupo y cualquier anuncio que vayas a estar, por ejemplo, en ese grupo están personas, escritores de España, de diversos países, con toda confianza haces el anuncio. Eso me faltó indicar. En el grupo ya ahora lo voy a indicar. Te comento que mañana tenemos una gran presentación también con la escritora Lucía Carvalho, hija del escritor Homero. De Homero Carvalho. Homero Carvalho también es gran amigo mío. Ah, caramba, él también sería un buen candidato para el premio Nobel. Así es, escritor también boliviano. Es excelente escritor y prolífico y que también le hace a todos los géneros y además una excelente persona. Es mi amigo también. Muy bien, muy bien. Angélica, tus palabras finales el día de hoy en el programa, por favor, dirígete al público. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes escritores, aquellos que no les gusta la lectura? Y bueno, que lean. Claro, es que les decía yo hace un rato, no se puede ser escritor si no se lee. Yo en mis cursos y talleres que he dado, ha habido gente que, bueno, yo en mi curso doy lectura, tengo de hecho una antología que les doy a los alumnos, una selección mía, para que lean. Y ha habido gente que dice, ay, vamos a leer, ay, no, adiós, porque nada más quieren llegar, sentarse, leer y que les aplaudan, y pues no. Entonces yo les digo, adiós, no me interesa tenerte como alumno. O sea, quieres escribir y quieres aprender, tienes que leer. Si no leemos, ¿de dónde tomaremos ideas? ¿De dónde tomamos ejemplo? ¿De dónde aprendemos lo que vamos a hacer? Y por un lado y por otro, además hay que tener respeto por la gente que viene atrás de nosotros. Si yo me quiero subir a un carril, yo no puedo llegar y decir, aquí estoy. Ese carril, antes de que yo me parara ahí, hubo gente que lo viene transitando de atrás. Y es de respeto saber esa historia. Muy bien, qué grandes consejos, Angélica. Me llevo algunas experiencias del programa, gracias, para compartirlas en un próximo espacio donde voy a estar llevando algunas charlas a los chicos, a los estudiantes, y tendré que compartir esta entrevista, definitivamente recomendarla, porque la verdad que ha sido una clase maestra. Gracias. Un gran abrazo, Angélica. Te agradezco mucho, saludos a toda la gente que nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias por su atención y por sus comentarios. Y gracias a ti, Manuel, por la invitación y por el espacio. Estoy siempre a tu orden. Ahí estamos coordinando, Angélica. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y nos vemos el día de mañana, día crucial en la historia del Perú porque son las elecciones también. Pero eso hablaremos. Chao, chao. Chao.